Europa. Bueno, ahí se está grabando. Buenas tardes a todos, buenos días, en donde estén. Mi nombre es Viviana Amalia Wittmer, trabajo hace más de 20 años, como dijo, en astrología y especialmente en la Fundación Centro Astrológico de Buenos Aires. Y bueno, ¿cómo me interesé en este tema? Con los últimos años, sobre todo, he tenido cercanos mucha gente joven en estos lugares de América que ha decidido irse o querer viajar a otros lugares, ¿no? Esto obviamente se activó con la pandemia, en el momento en donde la gente estaba de repente alojada o había quedado varada en un lugar determinado por viajes o por visitas a algún lugar y decía, bueno, tengo opción de irme a este país o a este país, ¿cuál te parece mejor que me vaya? También de manera personal tengo mi hijo menor, es deportista de alto rendimiento y ha tenido distintos circuitos deportivos que en el resto del mundo, en donde tenía en distintos países eventos deportivos que cumplir semana a semana en torneos para el seleccionado. Entonces, bueno, yo empecé a pensar, ¿no? Bueno, ¿por qué en este país le fue tan bien y de repente pasó de Dubái a Londres y en Londres su desempeño no es igual? ¿Tendrá algo que ver esto? Bueno, esto es algo desde lo personal, ¿no? Pero claramente esto no es algo que ni que inventé yo, ni que que salió de mi creatividad, sino es algo que ya lleva mucho tiempo y es poder localizar a la carta natal de las personas en un espacio geográfico diferente de su lugar de nacimiento. Entonces, de esta manera existen dos posibilidades, ¿no? Una cuando es elegida por el consultante, ¿no? Donde, bueno, ¿qué conviene? ¿Este lugar o este otro? Entonces uno está entre dos lugares diferentes. Y después es ver dentro del gran cielo astrológico qué lugar sería especialmente más beneficioso para una actividad y para otra. Entonces, bueno, contestando tu pregunta, fueron distintos de estas motivaciones en donde buscaba, bueno, esta carta puesta en este lugar y puesta en este, ¿cuál le serviría más a esta persona? ¿O por qué el desempeño deportivo de alguien es mucho mejor acá que acá? Fueron distintas posibilidades, o por otra de los motivos por los cuales tuve esto, es parejas que se habían casado o se iban a vivir por el trabajo de alguno de los dos cónyuges en algún lugar bien diferente a su lugar de nacimiento y se iban así sumamente felices y enamorados y de repente llegaban y había algún tipo de ruptura o ya parecía que no podían convivir o no podían estar juntos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto? Obviamente que no vamos a darle solamente entidad a una ruptura en tanto a un lugar diferente del de nacimiento, pero bueno, además de los tránsitos y cosas que hayan ocurrido en ese momento en particular, ¿cuánto de esas nuevas coordenadas celestes habían incidido en estas temáticas? Entonces, esto un poco fue mi motivación general para ahondar en todo esto. Pues el tema, tenemos el título de la jornada, es astrocartografía y relocalización. ¿Puedes comentar un poco qué diferencia hay entre estas dos eh, expresiones? Sí, en general relocalizar se habla de volver a colocar los datos de la carta de nacimiento en un lugar específicamente diferente, ¿no? Eso se ha utilizado mucho, sobre todo para lo que es los momentos de revoluciones solares. Entonces, bueno, relocalizo mi revolución solar, mi retorno solar para este lugar en donde se va a producir en este próximo año, ¿no? Convengamos que el retorno solar, calculo que es más que sabido, pero por las dudas lo comento, es el momento donde el Sol vuelve a su misma posición natal de grados, minutos y segundos y signo del momento del nacimiento. Entonces, relocalizar era colocar la carta buscando un espacio específico para un momento. En el caso de la astrocartografía, que es una herramienta que se dio mucho tiempo después, surgió mucho tiempo después,
que si me permitís compartir pantalla un momento, les voy a mostrar un poquito, así como un pequeño ingrediente de aquello que vamos a ver en el taller. A ver, ¿dónde tengo acá compartir pantalla? Les muestro un poquito acá. Partiendo de un planiferio, obviamente que yo puedo ir achicando lugares, ¿no? Buscando solamente Europa o solamente África. Entonces, por meridianos y aquellos que están acá en líneas verticales son aquellos planetas que se van a angularizar en la carta en el medio cielo. Aquellos en línea curva son los que me van a quedar lo que es en la línea ascendente-descendente de la carta. Entonces, partiendo desde la astrocartografía, que es una herramienta que está en distintos programas, en el Winstar ya estaba, este es un programa más nuevo que es el Meridian, que también está bastante más trabajado, pero no es el único programa que lo tiene. En estos lugares entonces yo puedo, este mouse que estoy moviendo es directamente el radix del cual yo puedo traer de pantalla. Entonces digo, bueno, yo me paro acá, supongamos, esta en particular es la carta de la que estaba en pantalla que tenía para mostrar, era la de Madonna. Entonces yo digo, bueno, de repente voy a ir acá y si yo voy acá tendría que tener la carta de Madonna con Saturno angularizado. Pero resulta que ella es un Saturno cuadratura Sol. Entonces, si acá tengo la línea, ¿sí? Del ascendente-descendente del Sol, se supone que en este punto de las coordenadas, si yo toco ahí, fíjense que en la parte superior se va a abrir este radix. Está lento porque estamos compartiendo Zoom y todo esto, ¿no? Pero va a mostrar, ahí está, la carta en donde el Saturno aparece en el medio cielo de la carta, cuando ella no lo tiene en el medio cielo, porque ella es un ascendente Virgo, y el Sol, bueno, está un poquito, da casas muy grandes en esta latitud, pero fíjense que queda esa cuadratura que tiene, le queda angularizada desde ese lugar. Seguramente si yo voy un poquito más acá, voy a tener más angularizado el Sol también. No, más hacia abajo, disculpen. Ahí es donde está la línea más del Sol. Y el Saturno, ¿ven? Creo que me voy más abajo. Hay que coincidir directamente para que me des exactamente los grados en donde ese Saturno estaría en el medio cielo de la persona y coincidiría en otro punto el descendente. Entonces, lo que permite esto es un poco bucear, si se quiere de alguna manera decir, en distintas posibilidades, ¿no? Entonces, ya sea para viajar, para aventurarse en distintos destinos, en buscar ciertas angularidades en estas, con todo lo que esto lleva, ¿no? Porque si bien puede traer beneficios, también puede traer dificultades, ¿no? O sea, las dificultades propias del radix que cada uno de nosotros tiene. Porque entendamos que yo puedo llegar a querer tener angularizado o favorecido un planeta, pero si ese planeta trae la oposición o la cuadratura de otro, claramente lo voy a estar calzando en otro ángulo de la carta también, ¿sí? Entonces, por lo que comentas, realmente uno podría llegar a buscar qué zona le puede permitir desarrollarse más en diferentes áreas, ¿no? O la carrera, o encontrar pareja, o prosperar económicamente, o crecimiento espiritual. Todo esto puede variar, ¿no? Así es, sí, sí. Buscando, uno puede especialmente buscar favorecer algo en particular y eso después también tiene mucho que ver con la inquietud del consultante, ¿no? Hay veces que el consultante está muy bien acá desde lo profesional, pero realmente no ha hecho una vida afectiva
y entonces un poco está en la búsqueda de no perder su posibilidad laboral, pero mejorar su destino afectivo, o se siente muy encerrado. Entonces de repente tenemos la posibilidad de mover un sol de la 12 y pasarlo a otro ámbito de vida. También a veces hay cartas que presentan stellium, por ejemplo, que es 3 o más planetas juntos, y lo tenemos en alguna casa que no estamos explotando mucho, o en alguna casa que nos trae ciertas complicaciones en particular por la cantidad de planetas quizá en una casa oculta o en una casa con determinadas características no tan amables, y podemos mover ese mismo stellium a una casa mucho más activa en algo en particular que la persona quiera. Podría ser el disfrute como la casa quinta, podría ser los recursos que obtiene la persona para salir adelante desde lo económico, desde la casa 2. Podría ser visible en cuanto a clientela. Recordemos que la 7, además de pareja, tiene que ver con el otro, con los clientes, con los consultantes, con los pacientes, si uno lo que busca es eso, ¿no? Entonces, eh, uno puede ir buscando dentro de esos posibles coordenadas aquello que yo aspiro en particular, ¿sí? Y eso desde la astrocartografía es una herramienta muy importante. La idea es llevar bastante casuística de distintas actividades que han podido desarrollar más y menos favorablemente. Y también pensaba, ¿no?, que próximamente va a ser la inteligencia artificial aplicada a la astrología, que va a decir, bueno, tu mejor lugar para vivir, en donde lo económico, lo afectivo, la salud, lo espiritual va a estar de manera más espectacular, va a ser en este punto de la Tierra, ¿no? Yo creo que camino a eso, que calculo que será en algún momento próximamente, quizá cuando Urano entre en Géminis y todo esto se empiece a activar. La idea hoy es tener una herramienta como astrólogos para poder ir buceando en esta actividad. Pues muy interesante. Implica que realmente sabiendo elegir un lugar puede transformar tu vida completamente. Sí, a ver, siempre hay que tener en cuenta que son aquellos planetas que nosotros todos tenemos, todos los planetas en la carta, y las combinatorias planetarias, esas no van a cambiar, ¿sí? Si yo tengo aspectos muy duros en mi radix, esos aspectos duros los voy a estar llevando a otra coordenada geográfica. El tema es que puedo desangularizar un aspecto duro, puedo favorecer ese único aspecto armónico que tengo en la carta, generando mayores posibilidades, ¿sí? Muchas veces hablamos de los aspectos armónicos como distensores, sobre todo a veces en las cartas duras. Los aspectos distensores nos permiten decir, bueno, todo esto es difícil, pero si por este lado me va bien, si en esto está más fácil o tengo facilitado este tema, entonces voy a encontrar, me siento igual mucho más cómodo que en ese lugar anterior en el que habitaba, ¿no? Entonces, no es que quizá voy a encontrar el lugar ideal, pero sí ideal teniendo en cuenta las posibilidades partiendo de ese radix, ¿no? Bien, mira, aquí hay unas preguntas en el chat. En caso de parejas, ¿miras los puntos medios de la sinastría o la compuesta? En el caso de parejas, miro ambas cartas. Suelo a veces relocalizar la carta Davidson, que es la que se puede relocalizar, ¿sí? Muchas veces relocalizo la carta Davidson. Y también lo que veo en el momento de que la pareja emigra, muchas veces son los tránsitos que tienen. Y si hay tránsitos a puntos vinculares, ¿sí? Llamamos punto vincular aquello que yo tengo en contacto con otra persona. Si lo que hace a mi pareja o a mi socio, supongan que yo estoy en una sociedad con, acá la estoy viendo, a Sasha Solana. Supongan que yo tengo en común que la luna de ella es mi sol, ¿sí? Entonces tenemos juntos que en el grado, suponte, 13 de Virgo, hay algo, ¿sí?
Entonces, eso es aquel punto que nosotros tenemos en contacto o aquel punto que tenemos en común. Si ese punto que nosotros llevamos como parte de la unidad que está en nosotros, yo lo ubico o es ubicable mejor en otro ámbito, ya sea angularizado, ya sea con alguna salida cúspide. Recordemos que en particular, por lo menos desde la Fundación Astrológica, trabajamos mucho con el sistema topocéntrico, con salidas a cúspide, inclusive para las cúspides intermedias. Si no, tendríamos que todo es bastante parecido al Placidus, pero no es exactamente. Si no, tendríamos, para los que trabajan en cúspides iguales, una vez que tengo un planeta angularizado, está saliendo por toda la carta, ¿no? Nosotros trabajamos con otro tipo de cúspides, entonces puedo llegar a tener en ese punto algún planeta que favorezca o esté activo para ambas cartas. Y los tránsitos también, ¿no? Que están activos en el momento del desarrollo de donde está, suponte, esta pareja, como preguntaban, se ha ido a un lugar diferente. También miras las combinaciones de líneas entre dos planetas, ejemplo, las líneas de Venus-Júpiter, o también miras las líneas de los partes árabes. Los partes arábigos no suelo mirarlas para la relocalización, ¿sí? Y no sé a qué llama exactamente las líneas de Venus y Júpiter. En realidad, si llamabas a ubicar en lo que es el meridiano donde yo puedo angularizar a un Venus o a un Júpiter, no sé si es eso exactamente a lo que pregunta, pero sí, yo puedo angularizar o favorecer desde la carta alguna posición de Venus y de Júpiter, no de las partes arábigas, no realizo el trabajo desde ese lugar. Bien, si alguien quiere hacer la pregunta en directo, pues puede hacerlo ahora. Se puede activar el micro. Mario, si quieres aclarar un poco esta consulta que tenías. Hola, Bueno, ¿qué tal? Mario. ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí. Sí, muy bien. Mira, hay programas que hacen la línea o te la angularizan o te la colocan sobre el ascendente, la línea combinatoria de los dos planetas, por ejemplo, un Júpiter-Venus, hay programas que te las dibujan. Yo tengo un ejemplo aquí, yo uso otro programa, no el Meridian, otro uso el Janus. Y, por ejemplo, tú puedes colocar que la combinatoria entre Venus y Júpiter de esa carta, por donde me pasa en el medio cielo. Por ejemplo, puedo ubicar los benefactores y también los maléficos. Sí, es algo, bueno, si volvemos a este mapa que yo les mostraba, te voy a volver a compartir esto. Si volvemos acá, yo podría, por ejemplo, si yo tengo la línea de Júpiter, bueno, tendríamos que irla encontrando, ¿no? Si tengo, a ver, angularizado, si yo busco, acá hay una línea de Júpiter y la hago, busco la intersección entre este Júpiter, que no sé exactamente qué color vendría siendo, y esta Venus. Se supone que en este lugar, que justamente coincidiría, que caería en el océano, en la carta estarían activas esas dos. A ver, déjame ver si puedo identificar exactamente cuál de las dos viene a ser. A ver si vendría a ser cercano a esto. Bueno, ¿ves? Ahí está. En esas dos, en ese punto yo tengo, no sé si llegan a ver porque es pequeño y está exactamente en el medio cielo Venus, que con vieron que Venus coincide con el medio cielo y Júpiter está ahí pegado al ascendente. ¿Lo llegan a ver? sí. Entonces, esto que vos me decís sí se puede hacer desde la astrocartografía. O sea, más allá de buscarlo especialmente, esperen que voy a dejar de compartir acá, que me diga ese punto exacto la computadora, lo puedo buscar con el cruce de las líneas, ¿sí? Es algo que se puede hacer. Ok.
desapareció? ¿Es que dejó de compartir pantalla? ¿Yo? No. No, es que es una pregunta Ah, del chat, un comentario del... ah, Pues de momento, a ver si... ¿Lo sueles hacer para revoluciones solares? Pregunta del eh, chat. sí suelo hacerlo para revoluciones solares según pedido del consultante, ¿sí? Yo trato de trabajar la astrología de manera no desde el temor, ¿sí? Yo he escuchado mucho de gente que viene a consulta y dice, no, me mandó mi astrólogo a cumplir porque si no me iba a pasar algo malo, ¿no? Yo trato de no trabajar desde el temor, excepto que vea una angularidad muy fuerte, muy difícil, y la persona me pregunte antes de hacerse su retorno. A veces puedo preguntar, bueno, dentro de, vas a cumplir años acá, qué posibilidades tenés de moverte para tu para el momento de tu retorno, que obviamente que es cercano al cumpleaños. Y a veces las personas dicen, bueno, y podría ir a visitar a una hermana en tal lugar o podría irme con una amiga a tal otro. Y entonces, bueno, busco a ver si alguna de esas dos supongan una conjunción fuerte en el ascendente con aspectos muy tensos, ¿sí? Entonces, pero si no, a veces es el consultante el que busca el que busca esto, ¿no? Entonces ahí sí, dentro de las posibilidades que ofrece el consultante, sí trato de que opte por la más favorable para ese momento. Mira, aquí han compartido... A ver, sí. ¿Ves? Claro, es similar, sí, sí. ¿Lo ha compartido esta persona que te ha preguntado antes? Sí, Mario, sí. Sí. Por si no sé qué aportación y qué quiere acabar de... Sí, como verán, es algo bastante similar a lo que yo les presento, con las líneas curvas que vendrían a ser las líneas de ascendente-descendente y las líneas rectas, los meridianos que coincidirían con el medio cielo de la persona. Entonces, acá puntualmente uno puede buscar distintos destinos en donde aparezca esta intersección. Ok, bien. Alguien comenta, entiendo que la carta natal original no deja de tener influencia en la persona, siempre sigue influyendo. Sí, es lo que es. Eh, Así es. El tema es, recuerden que la domificación, domo tiene que ver con casa, ¿sí? Entonces, supongan que yo estoy con un tránsito de Saturno cuadratura mi Sol. Ese tránsito lo voy a tener muy activamente, voy a estar con la dureza que eso implica en el tiempo que esté transcurriendo, ¿sí? Ahora, supongan que ese Saturno, que hace cuadratura a mi Sol, que tengo un Sol en primera, y que ese Saturno está parado en el medio cielo, ¿sí? Entonces yo puedo sentir que es mi jefe, que descarga sobre mi cuarta, que es un jefe, suponga, muy opresivo, que hace, inclusive limita mis posibilidades de pasar más tiempo con mi familia. Entonces encuentro por oposición a la cuarta que mi familia me reclama, pero que no puedo porque estoy muy requerida por los horarios laborales. Siento mucha presión en el ámbito laboral, siento que hay alguien que no me deja crecer, ¿sí? Como si tuviera una pata de elefante arriba de la cabeza. Ahora, si yo me muevo, ¿sí? A otro lugar, supongan que tengo la posibilidad, bueno, aparece la posibilidad de que yo acceda a hacer una pasantía en otro lado y digo, bueno, la tomo con tal de... Lo que hago un poco sería correr al jefe. No es que voy a correr que yo esté con un Saturno cuadratura Sol, pero al desangularizarlo, al sacarlo del medio cielo, probablemente la incidencia dentro de ese ámbito de vida ya no sea tal como era en el lugar en donde estaba, ¿sí? Entonces supongan que se mueve, pero no está descargando tan activamente en función de cúspides. O sea, lo que hago es moverlo de ese lugar, ¿sí? O por lo menos mover la fuerza que tiene en el lugar de nacimiento. Entonces, obviamente que la carta natal
cuenta, pero lo que puedo sentir es distinto, de distinta manera, cómo es el impacto de los planetas en tránsito o de las conjunciones propias de la carta, ¿no? Otro comentario. En una revolución solar relocalizada, ¿la hora de la relocalización es instantánea o hay que estar antes de tiempo? En cuanto a el retorno solar, acá hay que hacer una salvedad, que el retorno solar no es igual que el momento del cumpleaños, ¿sí? Entonces, en el caso de los programas ya calculan. Si yo quiero hacer un retorno solar, el programa automáticamente calcula cuál es el momento del retorno. Por eso muchas veces vemos que, supongan, yo cumplo un día 5, que a veces se hace el 4 de la tarde, ¿sí? Entonces, es el programa quien me lo calcula. La posibilidad de chequearlo es que yo tengo que ver que los grados de ese sol estén en los mismos grados exactos de grado y minuto y segundo de nacimiento. Disculpen. Y en el caso de que yo tenga que estar antes, si el programa dice que ese retorno se va a hacer un día antes, con que esté un día antes es suficiente, no antes del momento del retorno. Lo que sí, no siempre es el momento del cumpleaños, ¿sí? Hay mucha gente que, obviamente no los entendidos en astrología, pero mucha gente que piensa que si yo nací el 5 a las 3 de la tarde, el 5 a las 3 de la tarde hay que soplar las velitas porque se hace mi cumpleaños y se hace mi retorno. Y no es así. O sea, es el día que cumplí años y estoy reactivando el horario en el que nací. Pero el retorno, por la precesión de los equinoccios, se hace muchas veces horas antes, horas después, que puede coincidir en días antes del momento de nacimiento. Bien, pues de momento no hay más preguntas. Espero que... Ah, mira, una última cosa. ¿Qué pasa con los signos interceptados? ¿Qué pasa con los signos interceptados? A veces los signos interceptados, muchas veces he visto, por ejemplo, gente que busca un nuevo destino y sobre todo que tiene interceptados en el radix Cáncer Capricornio, como que quisiera encontrar ese espacio Cáncer, ¿no? Como que quisiera encontrar el hogar. Y a veces lo encuentran en un lugar diferente desinterceptando ese signo. También puede suceder que en ese lugar que voy, a veces no siempre elegido, supongan, me mandan a trabajar a un lugar puntual, tengo un signo interceptado, ¿sí? Eso también podríamos hacer como una llave aparte en relación a la interpretación de los interceptados, ¿no? Podemos decir que son signos que no tienen salidas a cúspide, y habría que ver para dar una información más precisa si los signos sin salidas a cúspide tienen planetas también dentro del signo interceptado o no los tienen, y si esos planetas que están dentro del interceptado tienen salidas a cúspide o no. Porque si yo tengo un planeta dentro del interceptado, pero que hace un trígono con el medio cielo, la verdad que no es que lo tengo, como dicen algunos, no reconocido, no visto, ¿sí? Porque ese planeta está trabajando activamente por la cúspide en donde despliega su aspecto. Una otra cuestión. Para la gente que migra, ¿tomas en cuenta la nueva carta astral en el nuevo lugar de residencia? No, para la gente, siempre entendamos que cuando nacemos, en el momento que uno encarna, ¿no? Como que nace en un momento determinado y cruza el horizonte en un momento determinado, entonces yo voy a tener, supongan que tengo una luna en grado 29-35 de un signo y tengo un sol en un grado puntual de un signo. Muchas veces, si yo hiciera la carta en otro lugar, ¿sí? Directamente, con las coordenadas del otro lugar y con los usos horarios de otro lugar, podría ser que en el corrimiento la luna pasara al signo siguiente. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, si relocalizo, mantener el TU, ¿sí? El TU es el tiempo universal, o sea, es el tiempo del horario oficial de nacimiento. Bueno, eso todo lo vamos a explicar
en el taller o en la jornada, se mantiene el tiempo de nacimiento con el uso horario del lugar en el que nació. Ahora, yo sí puedo hacer una carta en ese nuevo destino para la persona, para ver, bueno, en este lugar, con ese sol que yo llevo con mis grados y minutos, cómo está en este nuevo lugar. Y ya vamos a tener la última pregunta. ¿La energía se activa inmediatamente cuando las personas se mudan o se necesita un tránsito o atacires, progresiones para activar esta energía? Yo creo que de por sí cuando estamos haciendo un cambio como un viaje, ya estamos con algún tránsito activo, ¿sí? Alguien que está haciendo una mudanza, uno ya está en un tránsito activo. Pero seguramente dependiendo los tránsitos que estén prevaleciendo en ese momento en la carta o las progresiones, supongan, no es que inmediatamente si yo tengo una salida cúspide en mi casa 7 y se me va a activar al día siguiente, llego y voy a encontrar un socio, una pareja o un paciente, ¿sí? Probablemente a partir de determinadas lunaciones o en momentos puntuales, eso va a generar un movimiento particular en ese ámbito de vida, ¿sí? Entonces yo creo que es una combinatoria. De por sí ya hay un tránsito existente en el momento que la persona emigra, ¿no? No es un momento que uno no tiene un tránsito activo cuando está emigrando, ¿no? Eso también hay que ver el potencial desde la carta. Pues muchas gracias, Viviana. Muy interesante todas tus respuestas. Espero que aclaremos y veamos bien el domingo todo lo que nos has comentado para ampliarlo. Y bueno, ya creo que realmente no hay ninguna pregunta más. Gracias a todos por la asistencia y nos vemos el domingo. Bueno, muchísimas gracias por los presentes. Espero haber evacuado si tenían dudas y bueno, espero verlos próximamente. Muchas gracias por su presencia.